Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, buen día, sí, se le escucha. Ya, gracias. Mm, Sí. Buen día. ¿Qué tal, Einar? Buen día. Ya. Más que todo, chicos, hoy día quería ver este tema del perfil longitudinal que iban a realizar para su proyecto. Ya. Como habíamos hablado anteriormente, el tramo uno, el tramo 2, el tramo 3 son levantamientos que están realizados con teodolito, ¿no ve? Es por eso que tenemos ángulos verticales. Pero ¿cómo se nos complica la figura acá? Se nos complica porque tenemos vistas desde la estación X1 al BM1 y a la estación X2, ¿verdad? Cambiamos de estación y tenemos punto de vista hacia el X1 y hacia el X3. ¿Qué va a suceder en este caso? Va a suceder que cuando nosotros realicemos lo que son los cálculos correspondientes, o cuando ustedes traten de realizar los cálculos correspondientes, va a haber la figura de que cuando ustedes usen estas vistas de X1 y X2, les va a generar un delta vertical que les va a complicar, ¿ya? Auxi está presentando. No, qué vaina, qué vaina. Voy a volver a presentar. Ya, ahora sí ven, ¿no? Ahora sí ven mi pantalla, ¿no, chicos? Sí, Ya, mil disculpas, no estaba compartiendo hace rato. Ya, entonces, como decía, vamos a tener, de cada estación vamos a tener punto visto, en este caso, de X1 a X2. Cuando tengamos cambio de estación, de X2 vamos a ver a X1. Por lo tanto, entre estos dos se va a repetir la figura de que vamos a tener la altura o el desnivel, en este caso, el delta vertical, en este caso, de X1 a X2 y de X2 a X1, que en sí debería ser la misma, pero no les va a dar los mismos datos porque esta planilla ha sido levantada en campo, en uno de los trabajos que realizaron los chicos, el anterior o el último campo que han podido realizar, que ha sido el 2-2019, ¿no? Entonces sí se va a generar algunos errores y no se les hizo repetir en ese entonces porque era hacer un campo de todo un día. Entonces lo que vamos a hacer en este caso y lo que van a tener que hacer ustedes es lo siguiente. Primero hacer el cálculo de distancias horizontales y lo van a realizar como ya se les había explicado anteriormente, ¿no? 100 multiplicado por el hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por el coseno radianes, en este caso, de 24 por el ángulo vertical. Y este coseno tiene que estar elevado al cuadrado. Formato de celda, número. Ya, de esa forma lo tenemos. Esto va a ser la vista que vamos a tener, en este caso, mirando desde nuestra estación, que es X1, hacia lo que es un BM1. Y la vista hacia el X2,
es justamente esta otra de acá, donde la fórmula para la distancia horizontal va a ser la misma. Ahora, si se fijan ustedes, como les había dicho anteriormente, de x1 a x2 tenemos una distancia, en este caso primero distancia horizontal, y de x2 a x1, viendo hacia atrás, de la misma forma vamos a tener un valor que va a estar casi cercano. ¿No ven? En el siguiente caso, de x3 a x2, digo, de x2, perdón, hacia x3 y de x3 hacia x2, vamos a tener casi lo mismo igual. ¿No? Van a ser valores que van a variar con poco. Si comprobamos esta otro, de la misma forma, vamos a tener esto, ¿no? Que son justamente datos que son casi similares, pero no son los mismos. ¿Ya? En este caso, les voy a recomendar, les voy a decir que trabajen directamente con los primeros, ¿ya? Es decir, de x1 hacia x2 tenemos la distancia, de x2 hacia x3 tenemos su distancia, de x3 hacia x4, sin considerar las vistas hacia los puntos atrás que tendríamos, ¿no? Que sería x2, x1, eso estamos obviando. De x3 hacia x2, de la misma forma estamos obviando. Y de x4 hacia x3, hacia los puntos anteriores, ¿ya? Con las distancias verticales sucedería lo mismo. ¿A qué me refiero? Directamente usaríamos distancia vertical, en este caso es igual a la distancia horizontal multiplicada por la tangente radianes de 24 por el ángulo vertical. Formato de celda, número 3 decimales, ¿no? En este caso, nuestra distancia vertical acá sería de más 0.370. No es mucho y ya está bien. La fórmula para todos va a ser lo mismo, ¿no? Y acá de la misma forma van a usar las vistas que vayan de la mano con los que ya habíamos considerado para distancias horizontales, ¿no? En este caso, tengo que modificar la fórmula porque si se dan cuenta ustedes, es ángulo vertical negativo. Por lo tanto, tengo que ir revisando todos mis desniveles, ¿no? Entonces, aquí yo digo por menos 1 en este caso. Y ahí trabajamos de esa forma. Y solamente vamos a trabajar con estos de acá. Y luego tenemos que sacar un delta vertical. Y en esto sí me quiero disculpar con ustedes. Anteriormente les había dado una fórmula, pero la fórmula que les había dado yo la había alterado, ¿no? Le había cambiado los términos. Y ahora quiero volver a hacer eso. Más o menos, veámoslo de esta forma. Aquí tenemos un teodolito y aquí tenemos una mira, ¿ya? De ese teodolito estamos mirando hacia este punto y más o menos tenemos eso, ¿no? Tenemos las vistas que son acá justamente el hilo superior, el hilo axial y el hilo inferior. Entonces, nosotros en este punto de acá tenemos justamente lo que es mi altura instrumento. Tenemos nuestra distancia vertical y tenemos nuestro
hilo axial o altura punto. Entonces, la fórmula a la cual debemos utilizar en este caso para calcular lo que es nuestro delta vertical. Y el error que cometí anteriormente era justamente esto, ¿no? Donde esta fórmula es altura instrumento más menos la distancia vertical menos la altura punto. ¿No ven? Esa es la fórmula que les da el ingeniero, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Dónde les da la fórmula? Creo que es esto. Desniveles. No. Taquimetría. Aquí debe estar. Esa es la fórmula que les he dado y he vuelto a cometer el mismo error. ¿No ven? Ay, pucha. Oh, no. Sí, creo que que delta vertical era altura instrumento, digo, hilo axial más menos distancia vertical menos la distancia, o digo, altura instrumento. Sí, es al revés esto. Por eso yo he vuelto a cometer el mismo error, porque estoy dando la misma fórmula. Es altura punto más menos, y acá es justamente la altura instrumento. ¿Vale? Esa es la fórmula que tienen con la cual tenemos que trabajar, no la otra que estaba dando errada. ¿Ya? Es decir, altura punto más menos la distancia vertical que tenemos acá y menos la altura instrumento que se va a generar acá. ¿Ya? Entonces, viendo y haciendo y notando esa corrección en este caso, nosotros lo primero que tenemos que identificar acá es que nuestro hilo axial de cualquiera de nuestros puntos es igual a la altura punto. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, nosotros tenemos que ver que nuestro delta vertical en este caso va a ser igual, y sigo medio dormido, altura punto. Vamos a colocar este valor más lo pondremos nuestra distancia vertical menos la altura instrumento. Y de esa forma tenemos que se va a hacer nuestro delta vertical para llegar del X1 hacia el BM. ¿Ya? Ahora, para ir hacia el siguiente punto, de la misma forma, altura punto o hilo axial más nuestra distancia vertical, que es negativo en este caso, y menos, Sí, dime, la que nos dio el Inge era comenzando con altura instrumento. y entonces nos están haciendo variar. Creo que la fórmula que nos dio era en el ejercicio de taquimetría. Donde me he equivocado, ¿no? Ahí creo que sí varió puso la otra. La otra donde estaba justamente esto, ¿no? Altura punto menos altura instrumento. Sí, en el ejercicio la varió, porque en la teoría puso con altura instrumento al principio. Ah, ya. Pero pensé que me había gileado en todo lo que les he explicado, pero no, gracias por hacerme notar. Entonces, sigo medio dormido, por eso ahorita estoy con este error. Altura instrumento más menos distancia vertical, altura punto.
¿No están de acuerdo? Hola. ¿Están de acuerdo? La fórmula sí. Sí, ¿Qué corazón, Auxi? Ya. Deben que sí estoy revisando. Y eso debería haber hecho antes, ¿no? De gilearme de esta forma. Pero bueno, no encuentro. Tun, tutun, tutun. No la encuentro. Tenía en el celular la imagen. Ya, siendo esa la fórmula, entonces tengo que modificar esto de acá. Acá. Altura de instrumento más lo que es justamente nuestra distancia vertical, que es esta de acá, y menos la altura punto, 0.659. La siguiente distancia vertical en este caso va a ser justamente altura de instrumento más, en este caso mi distancia vertical que es negativa, y más lo que es justamente nuestra altura punto, menos 2.143. Aquí adelante, de la misma forma, altura de instrumento más nuestra distancia vertical menos nuestra altura punto, 1.551. Aquí abajo, de la misma forma, vamos a tener altura de instrumento más nuestra delta vertical o distancia vertical, perdón, y menos la altura punto. Más o menos de esa forma. Y la cota que tenemos en el BM1 es esta de acá, 2738. Entonces, a ver, ¿qué quiero hacer? Aquí, es darme ese espacio ya. Y aquí vamos a colocar nuestra cota. Bueno, más o menos de esa forma debería ser como tienen que trabajar. Claro. 2738. 2738, que va a ser justamente nuestro BM1 a nuestra estación X1. Va a ser lo primero que vamos a hacer o lo primero donde vamos a ir en este caso, ¿no? Y en este caso estamos yendo de un punto de vista hacia una estación. Por lo tanto, tenemos que invertir nuestro signo correspondiente. Entonces, para ir de BM1 hacia X1, vamos a decir que va a ser la cota y este delta le vamos a cambiar de signo, le vamos a invertir. Entonces, menos 0.659. Y de esa forma vamos a tener este valor, ya que va a ser nuestra cota de la estación X1. Luego, X2 y X3. La X2 va a ser igual a la cota de X1 más, en este caso ya estamos yendo en este sentido, toditos más, pero el signo va a ser el que prevalece, 2.143, ¿no? Acá en X3 vamos a decir que va a ser igual a X2 más menos 0.361 y aquí adelante para X4 de la misma forma va a ser igual a X3 más menos 14.155. ¿No? Y de esa forma van a ir haciendo lo que es justamente el cálculo de las cotas correspondientes para las estaciones que van a tener o que van a ser levantadas con teodolito. ¿Ya? Hasta ahí espero que se haya entendido más o menos cómo tienen que ir realizando para calcular sus cotas. ¿O hay alguna duda, chicos, hasta aquí? Auxi, para las cotas se realiza corrección
No, porque nos da las cotas de los BMs. Exactamente, ¿no? Por eso, primeramente hay que calcular, pueden hacerlo directamente en este delta vertical, o sea, pero preferiría que en este caso, chicos, lo calculen directamente las cotas, ¿no ve? Y luego hagan otro cálculo de cotas corregidas. ¿Por qué les digo eso? Porque son hartos datos acá. Y en estos tramos que son estaciones levantadas con nivel de ingeniero, como es el caso del tramo 4, del tramo 5 y del tramo 10, van a tener acá que hacer otras casillas, ¿no ve? Y van a tener que hacer luego una combinación, porque aquí vamos a tener lo que es justamente lectura atrás y lectura adelante. ¿Por qué invertido el signo? Ya, más o menos el análisis del por qué invertido el signo es el siguiente. Vamos a tener en esta situación, ponte que acá va a estar mi x1 y viendo de x1 hacia lo que es justamente mi BM, yo tenía una distancia vertical positiva o un delta vertical positivo en este caso, 0.659. ¿No? Entonces, eso me refiere a que voy a estar algo así. Esto va a ser esos 0.659 que son positivos, viendo de x1 hacia este punto que es BM1. Estoy jalando coordenadas más que todo. Dame un cachito, está sonando bien. Ya. Como decíamos, estamos en la estación X1, miramos hacia el BM1, es decir, hacia un punto atrás, y tenemos un delta vertical positivo. Pero, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito ir en este sentido. Por lo tanto, ese delta vertical que yo tenía, necesito en esta otra dirección, lo necesito en negativo. Es por eso que si tú te fijas acá, tenemos 2738 en el B, ¿no? 2738. Y en ese otro punto aquí más adelante ya tenemos 2737.341 aproximadamente. Entonces ahí nos damos cuenta de que esta es la lectura que sí deberíamos haber realizado con el signo invertido. ¿Ya? Es más o menos como hicimos anteriormente en el tema de jalar coordenadas. No sé si recuerdan. Cuando teníamos coordenadas norte y este, teníamos que invertir los signos cuando se trataba de jalar coordenadas. Más o menos es la misma situación la que se vive acá para hacer este cambio de invertir los signos en este caso. ¿Ya? Ya, volvemos acá. De nada, Flavio. Aquí vamos a tener desnivel. Si recuerdan ustedes, tenemos justamente todo esto de acá es para teodolito. Todo lo que tenemos acá, esas casillas van para nivel de ingeniero. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Cuando vayamos haciendo esos cálculos de sus cotas o cuando ustedes vayan realizando, aquí van a tener x5, x6, x7 y x8. No sale muy abajo.
Ya, más o menos en este punto ustedes ya van a tener las cotas hasta la estación X8, ¿verdad? Aquí adelante, si se fijan ustedes, tenemos de estación X8. Y acá tenemos X7 y X9. Y más o menos esos puntos levantados van a ser de la siguiente forma. Es decir, acá vamos a tener la estación X8. Hacia aquí atrás y hacia aquí adelante van a estar X7 y X9. Aquí van a tener ustedes lo que es lectura atrás y aquí van a tener lo que es lectura adelante. Más aquí adelante seguramente ya se va a invertir la figura. Aquí vamos a tener la estación X9. Aquí vamos a tener una mira en X8 y aquí adelante X10, ¿no? Y más o menos de esa forma es como está lo que es ese levantamiento. Aquí vamos a tener otras lecturas correspondientes. De la misma forma, estas nuevas lecturas van a pasar a ser lectura atrás y lectura adelante. Ahora, hay una pregunta que me decían, no me da cuáles son mis lecturas atrás, mis lecturas intermedias y mis lecturas adelante. Si ustedes consideran esta gráfica que acabo de hacer, cuando hacemos un levantamiento, tenemos esa figura, donde esta es hilo superior, esta otra es hilo inferior, y esta otra de acá, justamente la del medio, es nuestro hilo axial o nuestra altura punto, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Me vengo acá y voy a decir lo siguiente. En X8, el desnivel, ¿cómo lo vamos a obtener? Vamos a obtener que mi lectura atrás en este punto va a ser igual a esta hilo axial o esta altura punto, ¿vale? Y mi lectura adelante va a ser justamente la vista que yo tengo hacia X9 y va a ser este 2.851 igual a 2.851, los hilos axiales correspondientes, ¿no? Ujú. Aquí vamos a tener nuestro desnivel correspondiente, que va a ser la resta entre estos dos, lectura atrás menos lectura adelante, menos 2.536. Ahora, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a jalar estas fórmulas, porque sí o sí necesito esos valores hasta la cota de X8. Esto. Con esto lo escondemos. Ya. Ya, tenemos eso. Ángulo vertical no tenemos, está bien. La cota de X4 era esto. La cota de X5 en este caso va a ser igual a la cota de X4 más desnivel correspondiente. La cota de X6 va a ser esa cota más... Caramba, pero no haberme chipado. Ahí está bien. X5 está bien. Esta es la de X6. Sí, me he equivocado acá. Ujú. Esa de acá. La de X7 va a ser igual a la de X6 más la de esta de acá, de X6 a X7, está bien. Y la cota de X8 en este caso va a ser igual a la cota anterior más esta de acá. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las cotas de las primeras 8 estaciones. Ahora, ¿cómo aplicamos este desnivel que estamos usando acá? Si ustedes se dan cuenta, cuando trabajamos con desniveles, consideramos la cota del punto anterior. O sea, no tomamos en cuenta la cota de nuestro
de nuestra estación en este caso, porque las lecturas lo estamos considerando, los desniveles lo estamos considerando directamente entre estos puntos, de aquí hasta acá, ¿no? De X7 a X9 directamente. No consideramos X8. Por lo tanto, la cota de X9 en este caso va a ser igual a la cota de X7, ¿ya? Por eso, o sea, cuando hagan esta planilla, cuando hagan sus cálculos, tienen que tener mucho cuidado, a detalle con cada uno de estos. Cualquier error les va a hacer variar lo que es justamente su perfil longitudinal. Y si tenemos un perfil longitudinal que esté mal desarrollado, entonces todo el proyecto va a estar mal desarrollado, ¿ya? Es decir, X7 y X9, ¿no? Entonces, más, y ese signo va a ser el que prevalece, del menos 2.536. Y esa va a ser la cota de X9, ¿ya? Aquí adelante, de la misma forma, vamos a decir X9, X8 y X10 sus puntos vistos. Por lo tanto, lectura atrás va a ser justamente este hilo axial, ¿no? 1.374. Y acá, la lectura adelante va a ser justamente 3.048, digo, 3.038. Su desnivel va a ser una resta entre estos dos valores. Si se dan cuenta, toditos van, la mayoría va a salir negativo. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia abajo. O sea, la nivelación que se ha desarrollado en este caso, en ese campo, era justamente todo en bajada, todo en descenso, ¿ya? Aquí vamos a decir la cota de X10 entonces va a ser igual. Y ahora aquí estamos en esta otra situación, en esta otra de color rojo. Estamos considerando esta cota de acá, de X8, y de X8 estamos jalando directamente a lo que es nuestro X10. Entonces, vamos a decir que la cota de X10 va a ser igual a la cota de X8 más menos 1.664. ¿No ve? Es el único detalle que hay que tratar de seguir para lo que es justamente el cálculo de todos nuestras cotas, en este caso de este ejercicio o de su proyecto en este caso, ¿no? Vamos a hacer uno más y luego nos pasamos a dudas o cualquier otra consulta que vayan a tener. Entonces, de X10, estación X10, miramos X9 y X11, ¿no? De X9, su hilo axial es este, 0.781, y de X11, su hilo axial va a ser 3.170. El desnivel en este caso va a ser lectura atrás menos lectura adelante, y la cota en este caso de X11 va a ser igual, volvemos a revisar acá, tendríamos un X11 aquí adelante, tendríamos que acá está nuestra nueva estación en X10, aquí va a estar X11 y sus lecturas correspondientes, ¿no ven? Entonces vamos a decir, caramba, vamos a decir lo siguiente, de X9 queremos calcular hacia X11. Por lo tanto, vamos a decir X9, la cota de X11, perdón, va a ser igual a X9 más menos 2.389. Y de esa forma van a ir calculando de todos, ¿ya? Al final vamos a tener la misma figura. Pónganse que acá, cuando terminemos lo que va a ser con nivel de ingeniero en la estación X21, para empezar los tramos con teodolito vamos a requerir la cota de X21. Entonces la cota que hemos calculado la vamos a usar acá, ¿ya? No sé si se ha entendido más o menos cómo tienen que ir haciendo y armando lo que es justamente esta planilla para calcular sus cotas. Auxi, Dime. por ejemplo, como dijo que iba para allá la cota del 10, íbamos del 8,
Entonces no tendría que utilizarse el desnivel de 8 a 10. A ver, vamos, cacho. Hoy ya me estoy gileando otra vez. 8, J. No, está bien. Ya, estaba gileando. Volvamos acá. Y volvemos a hacer esta gráfica. Ya se ha saturado mucho esa de ahí arriba. Vamos a decir que acá tenemos la X8 para calcular X9. Acá tenemos X8 y aquí vamos a tener la X7 y la X9. Aquí van a estar sus hilos axiales y los axiales. Cuando hacemos lo que es nuestra nivelación en este caso y queremos calcular lo que es X9, nos olvidamos de esto, ¿ya? No tenemos altura, instrumento, nada que nos vaya a involucrar a lo que es esta estación de acá, a la X8. Directamente trabajamos entre X7 y X9. ¿Cuáles son nuestras alturas? X7, X9, 0.315, aquí. Y el otro es 2.851. 2.851. Ahora estamos trabajando en base a estos dos. Nuestro desnivel correspondiente es la resta entre ambos. Y ya hemos calculado y nos daba un valor negativo de 2.536. 2.536. ¿Ya? Más o menos esa es la figura. Ahora, tenemos la cota de este punto, del X7. ¿No? Y eso lo tenemos porque anteriormente habíamos calculado acá como 2708.103. 2708.183. Entonces, ese valor que estamos calculando es de 2.536 es esta alturita de acá. Esta altura es esos, caramba, menos 2.536, ¿ya? Entonces, para calcular la cota que nosotros requerimos en este caso, en este puntito de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, a esta cota de 2708.183, ¿qué vamos a colocar? 2708.183, le vamos a restar esos 2.536. Y vamos a tener 2705, que va a ser la cota en el punto X9, 305.647. ¿Ya? Si revisamos acá, hemos calculado lo mismo, ¿no? Para la cota de X9, 2705.647. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo cálculo nuevamente para lo que es este otro, cosa de que ya no queden dudas, porque sí entiendo que sea un poco ahorita confuso poder armar esta planilla. Aquí vamos a tener X9, aquí vamos a tener X8, aquí vamos a tener X10. A ver, esto lo haremos así para no estar minimizando todo el rato. Y tenemos acá 1 punto, caramba. Aquí vamos a tener 1.374 la lectura atrás. Y en X10 tenemos de 3.038.
Mi desnivel correspondiente, lo anoto acá, desnivel, va a ser justamente 1.374 menos 3.038, igual a menos 1.664, ¿no? Que es justamente igual al desnivel que habíamos calculado acá, ¿ya? Ahora, la cota en la estación X8 la tenemos aquí adelante y dice que es 2707.058, ¿no ve? De la misma forma, tenemos esta figura y aquí está este desnivel, que es justamente los menos 1.664, ¿ya? ¿Cómo calculamos la cota de este punto? Vamos a decir 2000, aquí abajo, 2707.058 menos 1.664, igual a 2705.394. Y la cota que referimos en este punto de acá es esa, 2705.394, ¿ya? Que sería la cota para x10, que es lo que habíamos calculado igual hace rato. Ahora sí se ha entendido, chicos, ¿o hay alguna duda más respecto a cómo calcular estos valores de las cotas para su proyecto? Auxi, Dime. disculpen, ¿nos puede indicar si da la corrección directamente con las cotas, lo que nos estaba sugiriendo, por favor? Ya. Lo que va a suceder aquí va a ser lo siguiente. Para hacer la corrección, en este caso, teniendo que en el último punto nos vaya a salir un valor de BM2 que no es el que nos corresponde, lo que van a tener que hacer en este caso es justamente lo siguiente, ¿ya? Van a tener que hacer este cálculo, ¿ya? Eh, ¿Con qué nombre lo ponemos? Un cachito. Chun, chun. Una vez que tengan las cotas, las primeras cotas, se van a dar cuenta que estos primeros desniveles, o sea, esos deltas verticales están bien, ¿no? Les va a dar. Pero ya cuando vengamos a este punto del cambio de que va a ser con nivel de ingeniero, los desniveles están, si se dan cuenta ustedes, no están correlativos, no están de X8 a X9, de X9 a X10, están saltados, están de X7 a X9, de X8 a X10, de X9 a X11. Entonces tendríamos más o menos una casilla acá de desnivel, desnivel verdadero, podríamos decir, entre los puntos. En este caso el primero no tiene. Este de acá va a ser esto de acá, menos esto, ¿no? Luego, siguiente desnivel que vayamos a tener va a ser justamente esto menos esto. Y más o menos así hasta aquí. Chao, chao, chao. Ya. Desnivel en X6 va a ser esto menos esto. En X7 va a ser de la misma forma esto menos esto. En X8 va a ser la cota de X8 menos la cota de X7. La cota de X9 menos la de X8, ¿no ves? La cota de X10 menos la cota de X9. La cota de X11, caramba, aquí. La cota de X11 menos la cota de X10. Más o menos de esta forma, ¿ya? Porque si se dan cuenta ahorita no coincide lo que son mis desniveles correspondientes, ¿no? Y es por lo que estaba yendo de 2 en 2 en este caso, como les dije hace rato. Para este cálculo de X9 vamos a considerar la cota de X7 hasta la de X9. Para el cálculo de la cota de X10 vamos a considerar la cota de X8 y la de X10. No hemos ido secuencialmente. Por eso es que hay que hacer este paso extra,
que es hacer un cálculo de un desnivel vertical que es el desnivel verdadero, perdón, para que de esta forma sí tengamos lo que es justamente nuestros valores reales de desnivel de punto a punto, ¿ya? No sé si se entendió esta parte. Auxi, Dime. también podríamos hacer como nos enseñó, calculando un error con la sumatoria de los deltas verticales restado con la diferencia de los BMs. Exactamente, eso es lo que vamos a llegar, ¿ya? Esta primera parte solamente era para tener el tema de los desniveles, porque las correcciones se realizan por desniveles directamente, ¿no? Una vez que se tenga llena toda esta planilla, más o menos hasta acá, exacto, vamos a tener una sumatoria, a ver, una sumatoria de todos estos valores que ustedes van a calcular acá, que van a ser como nuestros desniveles. Ay, cabrón. Es decir, de todos estos valores que van a ser mis desniveles verdaderos, y seguramente nos va a salir un valor mucho más grande, ¿no? Esto es solamente de los primeros, hasta la X11 que tenemos, pero hasta llegar a X32 y hasta el BM seguramente les va a dar un valor mucho más grande, ¿no? Y chun, chun, con tres decimales y vamos a tener ahí un valor. Y acá de la misma forma en cotas tenemos un delta de desniveles, el teórico en este caso, que es tomando en cuenta las cotas del BM1 y del BM2, ¿ya? Que aproximadamente son 78 metros el desnivel que les estoy dando en este caso. Puede que esta sumatoria de acá les dé un valor mucho más grande o también puede que les dé un valor pequeño, ¿ya? Pero consideran estos dos, ¿no ve? Y luego tenemos que nuestro error angular, nuestro error en cotas, perdón, va a ser igual al calculado, es decir, el valor que ustedes calculen acá como sumatorias, menos el teórico, ¿no ve? Una vez teniendo eso, sacan un factor de corrección en cotas, un factor de corrección en cotas, que es igual a menos el error en cotas, el valor que tenemos acá, dividido entre la sumatoria o el perímetro total, ¿no? Y el perímetro lo tendrás que considerar acá, que va a ser la sumatoria de todas las distancias de estación a estación. Digamos que acá tenemos un valor de... Ya tengo aquí mi planilla bien resuelta de las coordenadas. Creo que salía algo de 900 algo. Ya, entonces, ocultar. Digamos que acá está algo de 979.531. ¿Ya? Entonces, ese sería el factor de corrección. Luego, hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Como se les había explicado anteriormente, ¿no? Calcular acá otra casilla de corrección en cotas. Y las correcciones en cotas, no se olviden que es justamente el factor de corrección en cotas que estamos calculando, es decir, este valor de acá, que va a ser negativo en este caso, multiplicado por la distancia horizontal correspondiente. Y más o menos de esa forma van a ir trabajando. Ahorita estos valores que estoy calculando de factor de corrección de perímetro y de lo que es justamente este primer valor de corrección en cotas no son los correctos porque me falta a mí, o sea, terminar de completar esta planilla, ¿no? Para tener de todas las estaciones hasta la X32. ¿Ya? Más o menos una pauta, lo que les estoy acabando de dar. ¿Se ha entendido cómo tienen que hacer, chicos, esta primera parte para su perfil longitudinal?
Luego se sumaría el delta B, el delta vertical que teníamos, ¿no? Hace esa corrección, ¿no? Para ir al delta vertical corregido. Directamente desnivel. Esta casilla como plus que le estamos colocando acá. ¿Ya? Es decir, a esta casilla de desnivel verdadero en este caso, es al cual le tendríamos que hacer eso, ¿no? Tendríamos acá un desnivel corregido, en este caso, desnivel verdadero corregido, donde lo que nos quedaría acá es justamente hacer esa suma correspondiente, ¿no? Desnivel verdadero más menos este término de acá. Y eso se repite para toditos, ¿no ven? Sí o sí hay que hacer esa casilla nueva del desnivel verdadero, porque antes solo hallábamos con el delta vertical. Claro, pero en este caso prefiero que saquen esta, o por eso les estoy indicando ahora de esta forma, porque tenemos delta vertical y tenemos desnivel. Estamos haciendo con teodolito y con nivel de ingeniero. ¿Ve? Entonces preferiría que lo llevemos estos dos a una sola. ¿Y por qué llevarlo a esta otra sola que va a ser este desnivel verdadero? Porque aquí estamos considerando estos puntos que están yendo de x7 a x9, de x8 a x10, de x9 a x11. No está yendo en forma correlativa, está yendo en forma saltada, ¿no ve? Y eso, si ustedes consideran para hacer los desniveles, si consideran directamente acá, en vez de 1.412, que es lo exacto, van a colocar usted seguramente 2.536 y eso les va a generar mayor error en las cotas correspondientes, ¿no ve? Por eso sí es necesario que hagan esta casilla de acá. Y luego las correcciones se realicen en base a esta nueva casilla que se está colocando, que es como un resumen de estas dos que tenemos acá de delta vertical y de desnivel, que son independientemente, ¿no? Para teodolito y la otra para nivel de ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, una consulta. En vez de sumar desnivel verdadero, ¿podrías restar directamente en BM2 menos BM1 de las cotas sin corregir? No te he entendido muy bien, pero seguramente te referías a esto de acá. Cota del BM2. Este valor de acá, por ejemplo, es la cota del BM2, 2660, menos 2738. Haciendo esta resta, nos da este valor de acá, de menos 78. Pero este valor de acá es el delta vertical o el desnivel, si quieres verlo de esa forma, teórico, ¿ya? El calculado lo vas a hacer de esta forma, haciendo esta casilla de acá, de desnivel verdadero. La sumatoria de todos los desniveles que calculemos acá va a ser nuestro delta vertical o nuestro desnivel verdadero calculado en este caso, ¿ya? Donde tu error en cotas va a ser justamente el calculado, es decir, este desnivel calculado menos el desnivel teórico que tendríamos de 78. Y de esa forma tenemos acá el error en cota correspondiente. Para calcular nuestro factor de corrección en cotas, habíamos dicho que iba a ser menos el error en cota dividido entre el perímetro total. ¿Ya? Sí, para sacar del calculador estoy hablando, ¿se puede restar igual BM2 menos BM1? Porque ya tenemos las cotas, ¿no ves? Sin corregir de eso. Podrías hacer, pero no te recomiendo en este caso. ¿Por qué no te recomiendo? Porque necesitas, o sea, para hacer la corrección correspondiente, necesitas cada uno de estos. Porque la corrección no la vas a realizar en uno de toditos, no vas a realizar directamente de BM1 a BM2. Necesitas hacer una corrección en cada uno de estos puntos, ¿no? Es por eso que necesitamos hacer esto de acá. Obviamente, al final, eh,
Obviamente al final, o sea, tu BM1 que estamos calculando acá, con el BM2 que lleguemos a calcular hasta este último punto, a ver, hasta aquí, efectivamente, cuando lleguemos a tener una cota acá, vamos a tener justamente que BM2 menos BM1 va a ser el delta vertical o el delta desnivel calculado. Pero para cuando tú necesitas hacer la corrección, cuando veas que vas a necesitar o vas a requerir hacer una corrección en las cotas, sí o sí necesitas tener estos desniveles que vayan de punto a punto, porque vas a corregir las cotas de punto a punto, no las vas a corregir solamente en el BM1 y en el BM2, y todo lo del medio va a quedar así con cotas que no corresponden, ¿no ve? Entonces, por eso sí o sí hay que hacer esta casillita de acá. Ok, está bien, Auxi, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Auxi, o sea, ¿cómo va a ir las estaciones de X7 a X9, de X8 a X10, así sucesivamente? En la parte de planimétrica, ¿no se va a presentar algún inconveniente similar o algo así, tal vez? En los deltas, tal vez, norte y este. No. No, porque independientemente tú estás calculando, si te fijas acá, estás en la estación X8, ¿no ves? Cuando vayas de esta forma en la parte planimétrica, ponte que vas a venir en este sentido. Aquí va a estar X7 y de X7 estás mirando a X6, ¿no? Te dice hacia acá X6 y hacia acá adelante te dice X8. Ahora, cuando hacemos ese otro cambio de estación y decimos que acá en X8 empezamos a trabajar con nivel de ingeniero, te dice que hagas 0 en X7, en esta de acá, y barras un ángulo horizontal en este sentido, 242 aproximadamente, y aquí adelante va a estar X9. Entonces no habría problema en este caso en la parte planimétrica, ¿ya? Donde sí el jueguito que hay que realizar es justamente en la parte de altimetría para calcular las cotas correspondientes, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Auxi, disculpe, ahorita nos explicó cómo pasar del teodolito al nivel de ingeniero. Ahora, para pasar del nivel de ingeniero al teodolito, ¿cómo sería eso? ¿Me puede explicar, por favor? De la misma forma, no hay mucho problema. Mira, cuando vayas en este sentido, es decir, a ver, voy a quitar estas. No, aquí está. Borrar contenido, ocultar. Supongamos que en este punto de acá vamos a tener la cota de X21. Aquí adelante va a estar la cota de X20, aproximadamente. Ya sabía que no quería. Ya. Cuando lleguemos a este punto, vamos a tener la misma figura que teníamos anteriormente, ¿no? Voy a calcular una distancia horizontal, calcular su distancia vertical y el delta vertical correspondiente, ¿no? Para la parte de teodolito. Lo que vamos a hacer en este caso es, ya teniendo las cotas correspondientes de X22 y X21, las vamos a usar esas dos cotas como nexo importante para empezar a trabajar en los siguientes, ¿no? Si recordamos, y tengo que volver a desglosar esto, cachito. Si se dan cuenta ustedes, cuando hemos hecho este trabajo, hemos considerado que las vistas hacia el punto anterior en teodolito no se consideren, ¿no? Por eso que yo lo he puesto acá de color negro,
justamente a todas las vistas que teníamos hacia el punto atrás, ¿no? Es decir, de x3 el punto atrás es x2, de x4 el punto atrás es x3. Entonces, de la misma forma, cuando llegamos acá, de x21, x22 es su punto visto hacia atrás, entonces no consideramos esto de acá. De x22 miramos hacia x21, de la misma forma no consideramos esos, ¿no? Pero aquí vamos a tener seguramente x22 y x23. ¿Dónde? El desnivel que vamos a tener acá va a ser considerando la cota de x21. ¿Cuál va a ser la cota de x21? La que ya tenemos calculada acá. Digamos que en este caso me voy a inventar un dato, chicos, 2725.342, ¿no ve? Ahora, digamos que nuestro delta vertical de x21 a x22 es menos 2.241. Entonces, la cota de x22 va a ser justamente igual a la cota del x21 más menos 2.241. Ahora, la cota de x23 de la misma forma, de x22 a x23, seguramente vas a tener acá un desnivel de, imaginemos o digamos, 1.234. Por lo tanto, la cota de x23 sería la cota de x22, que ya estamos teniendo acá, más menos 1.234, ¿no? Y de esa forma van a ir haciendo. No hay mucho problema. O sea, si se dan cuenta, en la parte de teodolito no hay mucho problema porque solamente requerimos la cota de nuestra estación. Tenemos la cota de nuestra estación y ya podemos hacer lo demás. Pero el problema va a ser justamente cuando trabajemos o cuando cambiemos de teodolito a nivel de ingeniero, que vamos a necesitar en este caso dos cotas, ¿no? Como si se han dado cuenta ustedes, nos pedía la de x7 y la de x8, que eran las cotas de los puntos anteriores de las anteriores estaciones que eran levantadas con teodolito. ¿Ya? ¿Se ha entendido, chicos, cómo hay que hacer? Sí, Auxi, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿O quieren que quedemos acá? Pero sí, una duda más, por favor. Dime. El Inge nos explicó ayer lo que ya son los perfiles transversales y no sé si vamos a tener una clase respecto a eso, de cálculo de volúmenes, también una parte pedida en el proyecto. Vamos a tener el día sábado, vamos a pasar eso, chicos. El día sábado ya les voy a asignar de la misma forma las secciones transversales correspondientes a cada uno de ustedes, ¿ya? Vamos a trabajar con 4 secciones transversales, que son justamente la rectangular, la trapezoidal, la triangular y la de media circunferencia, ¿ya? El tema del movimiento de tierras sí lo vamos a llevar a detalle porque es la aplicación de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces es importante que sepan y puedan manejar bien un buen movimiento de tierras correspondiente, ¿ya? Lo que yo quisiera, el día sábado les había dicho, el día domingo, mejor dicho, les había dicho que su perfil longitudinal traten de tenerlo para el miércoles, ¿no? Pero habían varias personas que me preguntaban y lo siento, mil disculpas por las personas que no pude responder, porque tampoco creo que son horas, las horas de las cuales me han preguntado sus dudas. A medianoche el domingo me estaban hablando, ¿no ve? Entonces, un poquito cansador, la verdad. Aparte con mis materias y demás, es por eso que no pude responderles. Quise esperar a tener esta clase para explicar más o menos cómo hacer todo este cálculo correspondiente, pero ya una vez teniendo este cálculo correspondiente, yo pienso que ustedes van a poder ya trabajar con, con su perfil longitudinal, tratar de terminarlo hasta el día viernes y el día viernes darse estos valores de acá. Creo que estaba acá. Sí, estos de acá, ¿no ven? Lo que les pedía en su proyecto, en la guía del proyecto. Si ustedes tienen su perfil longitudinal, que es ese de color café, darse 5 tramos correspondientes de un perfil del proyecto, ¿no ven? 1, 2, 3, 4, me falta uno. Aquí está.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tramos. ¿Ya? Eso quisiera que lo tengan para el sábado, cosa de que el sábado yo les asigne sus perfiles transversales o sus secciones tipo, mejor dicho. Y ustedes ya teniendo en cuenta este perfil longitudinal puedan empezar directamente a hacer el cálculo correspondiente de sus cálculos de áreas y el cálculo de volúmenes, que el sábado yo pienso que vamos a pasar por lo menos unas 2 horas para poder explicar bien todo esto, lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Hay algo que no ha quedado claro? No sé. Auxi, una vez que tenemos el perfil transversal, ¿nos damos 5 pendientes o cómo era esa parte para esos 5 tramos? Ya. Una vez que tienen su perfil longitudinal, que es este de color café, ustedes se van a asignar 5 tramos, o sea, 5 líneas rectas de distancias casi iguales. Es decir, en su perfil longitudinal va a tener aproximadamente 1 kilómetro. Aproximadamente, creo que es un poquito menos. ¿Ya? Es hasta la progresiva 1 más 0, 0, 0. Entonces, cada 200 metros pueden ir ustedes tratando de hacer esto. ¿Qué tienen que considerar? Tienen que considerar que para cada tramo tiene que tener un punto máximo de relleno, como tenemos acá, un punto máximo de corte y una media ladera. La media ladera es la intersección del proyecto con el terreno, ¿no ve? En este otro siguiente tramo, de la misma forma, este que ya era mi punto máximo de corte, va a ser mi punto máximo de corte para el segundo tramo, media ladera y punto máximo de relleno, ¿no ve? En este otro tramo, de la misma forma, tenemos el punto máximo de relleno, media ladera y punto máximo de corte. De ese otro tramo, de la misma forma, vamos a tener media ladera, punto máximo de relleno. Hacemos un cambio de tramo, media ladera y punto máximo de corte. O si gustan, el último punto pueden hacer que coincida con su terreno, ¿no? Podrían hacer eso. Cosa de tener estos 5 tramos y cada tramo tenga su pendiente correspondiente. ¿Ya? La fórmula de la pendiente, por si acaso, ya la han de llevar con el INGE, para hacerles recuerdo, va a ser delta vertical sobre delta horizontal multiplicado por 100. Esta es la fórmula para la pendiente. ¿Ya? Delta vertical, ¿qué va a significar? Va a ser, aquí lo haremos, delta vertical va a ser la cota del punto 2 menos la cota del punto 1. Delta horizontal, ¿a qué va a ser igual? En este caso vamos a decir acá, progresiva del punto 2 menos la progresiva del punto 1. ¿Ya? Ahora sí, ¿se ha entendido todo, chicos? ¿Hay alguna duda, algo que no haya quedado claro? Sí, ¿cómo le haríamos para hallar las distancias horizontales en los tramos hechos con nivel de ingeniero? Ahí estamos en problemas, ¿no? Era buena pregunta. A ver, dame un cachito. De X8 va a ser X8, X7 y de X8, X9. Ya está bien. Está clara la figura. Dame un cachito. Distancia horizontal. Jalaremos esta fórmula. Ahora sí. Ahora, cuando nosotros hagamos esto, calculemos las distancias horizontales. Les había dicho que las vistas hacia el punto anterior no las van a considerar, ¿no ve? Es por eso que esta de acá no se considera, esta tampoco y esta tampoco. Las vamos a ocultar. Y vamos a tener que de x8 a x9 es 12.200, ¿no ve? Entonces, mm, entonces no habría problema en esta situación,
Porque este desnivel con el que les he dicho que trabajen, desnivel verdadero, es justamente como si estuviéramos yendo de x8 hacia x9, ¿no? Por lo tanto, la distancia horizontal de x8 hacia x9 es justamente esta de acá, que es la 12.200, ¿no? Porque estamos yendo desde la estación hacia este punto x9, entonces no habría problema. Ya directamente trabajan con estos valores, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Auxilio. Dime. En la parte superior que indica que el levantamiento se hizo tal fecha, tendríamos que volver a emplear la aplicación que nos dio para el primer proyecto, ¿verdad? Exactamente. Tendrían que emplear la que es la CROMAC para calcular la declinación magnética en esa fecha que estamos considerando y la que se les ha dado, ¿no? Para el proyecto. Ok, Auxi, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? O sea, si tenemos que calcular declinación magnética también para la planimetría. Sí, Oh, ya. Bien, gracias. de nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, creo que no hay más consultas, entonces quedaremos acá. Espero que se haya entendido esto, la verdad, es lo más importante, lo cual quería centrar la clase de hoy día para justamente puedan realizar bien sus proyectos, ¿ya? Si no hay más dudas, chicos, entonces vamos a estar quedando aquí. De todas formas, yo lo voy a subir este video, pese a que no debería. A ver, no había leído esto. Perímetro lo tenemos que sacar, la parte planimétrica. Auxilio, ¿qué es el perímetro? Lo tendremos que sacar de la parte planimétrica o directo de las distancias horizontales que nos da. ¿Cuáles son las distancias horizontales? Dame un cachito. Ah, Tin, 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 tin. Todos geodésicos. Proyecto 2. Instrucciones. No sé por qué tengo 96 y solo son 70 habilitados. No te doy distancias horizontales. Lo que tienes que hacer es calcular esas distancias horizontales como lo hemos hecho hoy día acá, con la fórmula correspondiente, ¿no? Que es 100 multiplicado por hilo superior menos hilo inferior. Y eso multiplicado por el coseno al cuadrado de lo que es el ángulo vertical, ¿ya? Entonces esa fórmula repites para todos y aplicas lo que hemos hecho, ¿no ve? O sea, eliminar o no considerar en este caso las vistas hacia los puntos atrás, solamente considerar las vistas hacia los puntos adelante. Luego, al final, la sumatoria de todas esas distancias va a ser tu perímetro total con el cual tienes que aplicar o utilizar para lo que es el factor de corrección en cotas que tenemos acá. ¿Ya? Luego, Jorge Choque, ¿el proyecto solo es para nuevos? Sí, el proyecto solo es para nuevos. No sé si eres repitente. Si eres repitente y estabas en la lista en la cual me han pasado o han llenado para el primer parcial, cosa que yo ya he transcrito las notas de los repitentes que estaban en esa lista, si estás en esa lista, o sea, y eres repitente, no tienes por qué ya hacer el proyecto, ¿ya? O sea, el proyecto más que todo es para los nuevos. Lo que es el perímetro tendríamos que sacar de la parte planimétrica o directo de las distancias horizontales. Interesante. Hay que sacar de la... Si es que vas a realizar una
corrección, en este caso de coordenadas norte y este, sí tendrías que sacar de la parte planimétrica. ¿No? Si es que no hubiera corrección norte y este en tus cálculos, entonces directamente puedes considerar tus distancias horizontales. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, creo que no hay más consultas, entonces ahora sí estaríamos quedando aquí. Voy a dejar de grabar y lo voy a subir en este mismo instante el video. Y a ver, espero que el Inge no vea, porque es como si les estuvieras indicando o haciendo el proyecto. Ya ves, lo toma de mala manera el Inge eso. ¿Ya? Listo, chicos, quedamos acá. De todas formas, lo voy a subir el video y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. ¿Ya?